Este panel trata principalmente sobre liderazgo, sobre historias de vida, así como historias que han pasado en algunas organizaciones, las cuales ha habido un desarrollo continuo. Y para empezar, me gustaría que cada uno de los participantes se vayan expresando y vayan dando su mensaje de introducción. Me gustaría empezar por Michelle. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que honrada por poder participar aquí con personas influyentes y, por supuesto, tomadores de decisiones en diferentes escenarios. Mi nombre es Michelle Ortiz, soy abogada, política y empresaria. Soy diputada ante el Parlamento Centroamericano y presidenta también de la Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias. Y como, bueno, tú bien dices, en cada escenario buscando influenciar, poder dejar un legado y trabajando para que siempre haya más inclusión en cualquier escenario que nosotros podamos hacer. Creo que justamente este evento y parte de lo que nosotros estamos aquí realizando es eso, aportando nuestro granito de arena para trabajar para que la democracia en nuestros países sea más integracionista y que, por supuesto, todo lo que nosotros hagamos el día de mañana cuando haya otra persona también sienta que nosotros no solamente somos referentes, sino que también nos hemos convertido en personas que han creado historias para que otros también sigan avanzando en todos nuestros pueblos. Pues muchas gracias, Michelle, muchas gracias, Mauricio, a Javier Cremades y a los ilustres panelistas que nos acompañan hoy. Es un auténtico privilegio poder estar aquí en un foro tan importante como este y tal y como se ha repetido en innumerables ocasiones a lo largo de estos días, es un privilegio poder estar en Santo Domingo, que se consolida como la capital mundial del derecho. La verdad que estamos aprendiendo mucho. La sesión con la jueza Sotomayor ha sido una auténtica inspiración. Y la verdad es que el tema, cuando hablamos de inspiración, hablamos de historias de vida, hablamos de personas que están impactando, el tema no podía ser más relevante. Cuando Mauricio me planteó la posibilidad de hablar sobre globalización, liderazgo y derecho, creo que son tres patas muy importantes a la hora de abordar los desafíos que estamos afrontando como sociedades. Antes decía la jueza Sotomayor que no es necesario que todo el mundo sea abogado, pero sí que es imprescindible que todo el mundo conozca la importancia del derecho y la relevancia que tiene en sus vidas. Pues para nosotros como internacionalistas creo que las relaciones internacionales y lo que ocurre a nivel global debería ser también un requisito imprescindible para que todos entendamos qué es lo que nos está ocurriendo, especialmente a las nuevas generaciones. Yo soy presidente del Global Youth Leadership Forum, que es un foro global de diálogo intergeneracional de referente a nivel internacional en el cual líderes jóvenes debaten con figuras globales sobre los principales retos de agenda global. Cumplimos 10 años en este 2025 y venimos trabajando de una manera muy importante precisamente para tratar de destacar, para tratar de poner sobre la mesa los retos que vivimos a nivel global, ser conscientes de ese impacto que las transformaciones que vivimos están teniendo para nuestras sociedades y, sobre todo, aprender a manejarnos. Hablamos sobre derechos, sobre reglas de juego, sobre Estado de Derecho. Es importantísimo que en un contexto de creciente incertidumbre como el que estamos viviendo en estos momentos, los jóvenes tengan las herramientas adecuadas para poder dar respuesta a los desafíos que afrontan. Trabajamos con gente tanto del sector público como del sector privado, pero creo que esta regla rige para ambos. Estoy viendo varios jóvenes también en esta sala y yo creo que en primer lugar sería el primer mensaje que me gustaría poder transmitirles, poder trasladarles, y es la importancia de entender lo que ocurre a nuestro alrededor, tener la misión, el liderazgo, el compromiso para sacar adelante las iniciativas y luego conocer perfectamente las reglas de juego, el marco normativo en el que nos desempeñaremos. Yo no sé si esta es la fase inicial y luego empieza el turno de preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces voy a terminar con la intervención porque digo, igual me estoy viniendo arriba. Simplemente si hablamos sobre desafíos, sobre Estado de Derecho y sobre liderazgo, muy importante entender el contexto en el que nos estamos manejando. Nosotros abordaremos precisamente este año en la 10ª edición del foro y hablaremos sobre Deglobalization and Corporate Diplomacy, The New International Order, y creo que estamos inmersos en un momento a nivel internacional de enormes transformaciones, de grandes reajustes de lo que ha sido el sistema multilateral a lo largo de los últimos años, el sistema de comercio internacional, y por eso para mí es tan importante estar rodeado de personalidades que están trascendiendo, que están transformando nuestras realidades y que están teniendo un liderazgo tremendo. Creo que ese sería el mensaje principal para las nuevas generaciones, que tengan liderazgo, que tengan compromiso, que tengan misión, pero sobre todo que el Estado de Derecho y que los marcos normativos que nos regulen estén muy presentes en todas las decisiones. Así que muchísimas gracias y un auténtico privilegio estar en este inicio de sesión. Por favor, William.
Uno, dos, tres. Hello. Oye, qué honor, qué placer y privilegio estar con ustedes aquí en la República Dominicana. Yo vengo de Puerto Rico, país hermano de ustedes. Yo recuerdo cuando chiquito había un merengue muy famoso que decía: a mí me llaman el negrito del batey, para mí el trabajo es un enemigo, el trabajar se lo dejo todo al buey, porque ese asunto lo hizo Dios como castigo. ¿Ah? Pero en la vida real de nosotros tenemos que ser activistas, tenemos que trabajar constantemente para hacer cambios en nuestra comunidad. Yo represento lo que es la responsabilidad social en los Estados Unidos. Yo soy el último sobreviviente de las Torres Gemelas de la ciudad de Nueva York. El último hombre en salir. Yo rescaté cientos y cientos de vidas. Yo tenía la única llave maestra que se usó para rescatar a las personas. Yo era simplemente un trabajo bien honrado. Yo era el barrendero de las torres, de las escaleras de las Torres Gemelas. El único que conocía ese día todo el complejo y que lideró a los bomberos en el rescate de toda esta gente. Y es importante, muchas gracias. Muchas gracias. Y es importante ahora más que nunca mi visita a este lindo país, porque a 26 días de lo que pasó en el Jet Set, hay necesidad de básicamente ayudar a aquellos afectados, víctimas y sobrevivientes a que tengan pues la ayuda necesaria en un momento tan horrible de lo que estamos viviendo en el país a partir de ese desastre. Muchas gracias. Por favor. Vaya trampa presentarse después de William. cualquier cosa que uno puede decir se va a quedar en a la altura de los zapatos. Bueno, como quiera estoy aquí. Y yo soy Moisés Sánchez y me gustaría que esta charla fuera sobre todo dirigida y podemos obligarnos a dejar un poquito de tiempo para que haya un poquito de discusión a los estudiantes. Veo bastantes cintas verdes por ahí, asumo que son los que son estudiantes, porque hace no demasiado, yo soy abogado, nadie es perfecto, es el mejor lugar para decirlo seguramente. Soy abogado por la Universidad de Barcelona, por eso cuando has dicho antes lo de merengue me ha asustado un poquito porque pensaba que era del Madrid y eso, pero no, está bien, es por la música. Y también tengo Juris Doctor por la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, con lo cual también el Caribe es parte de mi vida y sin duda me ha marcado muchísimo. Quiero decirlo a los estudiantes porque ahora estáis ahí viéndonos a nosotros y os puede parecer que como ya tenemos canas y podemos contar cosas que parecen interesantes, las hemos previsto desde el principio y nada que ver. Como se dice en España, ni puñetera idea de lo que íbamos a ser cuando estábamos sentados como vosotros allá ahora, escuchando a gente que aparentemente lo sabe todo, tiene cierta seguridad de cómo ha ido su vida. En absoluto, en absoluto. O sea que os animo también a que eso que vosotros estáis viendo y lo que sois siempre le pongáis un puntito de sentido y sobre todo que nos preguntéis en qué momento tenéis que elegir la pastilla azul o la pastilla roja para evolucionar. Yo, como digo, soy abogado, estuve 15 años trabajando en despachos de abogados, entre ellos Garrigues, en España, probablemente uno de los más grandes en el país, con oficinas en diferentes lugares y después era por evolución al departamento de Money y mercados regulados, estaba asesorando a Private Equity, luego entré un poquito más eso en Private Equity Funds y Venture Capital y después junto con un socio pues saltamos cada uno de su silla y creamos un fondo de Venture Capital hace 10 años. Ese fondo de Venture Capital actualmente tiene una plataforma de Venture Capital, actualmente tiene 5 fondos, más o menos 500 millones bajo gestión. Estamos a punto de lanzar 2 fondos más que probablemente tripliquen, Dios mediante, esa cantidad a final de año. La idea o mi reto hoy es estar a la altura de William en cuanto a lo que voy a explicar, pero también establecer un punto de relación entre ese rule of law y el impacto social que podemos hacer a través de emprendedores y gente que efectivamente está basada en el talento local. Gracias. Gracias. Y bueno, por último me presento. Yo voy a fungir como moderador el día de hoy. Mi nombre es Mauricio Junquera. Yo soy abogado mexicano, también abogado certificado en España y en Europa, socio de mi despacho, Junquera Legal. También colaboro con Cremades Calvo Sotelo. Igualmente soy patrono de la World Law Foundation
Y es un gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias por estar en este foro. Para comenzar, me gustaría que Michelle nos platique alguna de las reflexiones o historias de manera personal que ella ha atravesado durante su vida para hoy ser una mujer de éxito y de estar posicionada como un referente dentro de la sociedad. Bueno, muchas gracias. Yo creo que lo primero que tenemos que hablar, más que el éxito, es como muchas veces entendemos que el fracaso significa que todo se derrumba. Las verdaderas oportunidades de éxito vienen ahí, cuando más turbulencias recibimos, cuando entendemos que todo ha terminado. A lo largo de mi vida, corta, pero bien nutrida y pues digamos que productiva más que nada, he tenido la experiencia de vivir en varios escenarios. El primero de ellos fue como en algún momento me postulé para ser diputada y pues entendía que había luchado por todo eso, era bastante joven y no podía haberlo logrado. Y lo que quiero decirlo aquí es lo primero es que para mí las reglas no estaban claras y el derecho, que era lo que tenía que primar, muchas veces nos juega incluso en contra. ¿Por qué digo eso? Cuando vivimos en un país que a pesar de que existe una democracia sólida, que cada día pues se fundamenta y que va avanzando, no necesariamente los mecanismos, por ejemplo en este caso de elección, son necesariamente lo más claro y van muchas veces en detrimento, en mi caso digamos que en ese momento porque no pertenecía a un partido mayoritario, sino que a uno minoritario. Entonces, en ese momento cuando me vi allí, que dije, trabajé más de 4 años, pensé que iba a poder lograr algo, tenía el favor del pueblo en los votos, tenía el favoritismo en las encuestas, pero no logré para lo que trabajé. ¿Qué hago? ¿A qué me enfrento a partir de ahora? Si muchas veces nos preparamos para lograr una cosa, pero no estamos viendo el abanico de oportunidades que vienen después de eso. A pesar de que me había formado, que había logrado, tener una carrera de ser abogada, una maestría en negocios internacionales, pues me tocaba, digamos que en ese momento, reinventarme. Y ahí es donde nosotros tenemos el mayor de los retos, donde inicia la verdadera construcción de una carrera de éxito. ¿Por qué? Yo decidí, que es una frase que le atribuyo a mi madre, a quien agradezco que está aquí acompañándome, a no ser víctima de mis fracasos, sino guerrera de mis experiencias. Y con esa frase decidí movilizarme, decidí que podía seguir avanzando y ver un nuevo abanico de oportunidades. Vengo de una familia que es una combinación un poco extraña, donde tengo un papá empresario y una mamá política, que no es lo que suele pasar en un país y digamos que en un escenario donde normalmente los hombres en el mundo de la política son los que lideran y no necesariamente las mujeres, pero veía su gallardía, veía cómo en su momento logró un hito histórico de convertirse en la primera mujer presidenta y fundadora de un partido político y dije, es allí donde quiero ser. Quiero construir y ser distinta a lo que mucha gente pues pudiera hacer. ¿Y cómo puedo hacerlo? Trabajando, esforzándome y preparándome cada día para lograr eso que yo quiero hacer. Una frase muy poderosa cuando pensé que no podía, digamos que culminar mi tesis por un tema muy personal que me había pasado, mi madre me dijo, tú vas a repetir conmigo esto y es lo que me digo cada vez que pienso que no puedo alcanzar algo. Yo quiero, yo puedo y yo voy a lograr lo que deseo. Lo que usted se proponga, si tiene el favor de Dios, si está en su propósito de vida, usted lo va a lograr. Usted tiene que esforzarse y ser valiente, como dice la palabra, para hacerlo y en base a eso trabajo cada día para hacerlo. Soy embajadora de una prestigiosa universidad española que se llama Spain Business School y eso llegó cuando yo pensaba que no podía lograr nada. O sea, mi talento, alguien, y agradezco al rector que me acompaña hoy aquí, lo vio alguien. Dijo, ella tiene un talento para construir, para hacer una magia. Y esa magia la estamos haciendo y agradezco en esta oportunidad de poder estar aquí como presidenta de la Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias. Una combinación poco usual para una joven con apenas 35 años, combinar un perfil político y empresarial y poder destacarse. No se debe a mí, se debe a la crianza que recibí de mis padres, se debe al favor y la lucha que ellos tuvieron y a toda la red de apoyo que uno recibe. Como bueno, pues lo tengo aquí en Mauricio, lo tengo también en Jacobo, David, cada uno de los que siempre están allí para que uno pueda brillar. Y particularmente a las mujeres les quiero decir, cuando una mujer brilla, no brilla ella. Le abre las puertas a que más mujeres puedan sentarse en una silla a tomar decisiones.
pueda sentarse para que seamos las tomadoras de decisiones. Y ojalá, con el perdón de los hombres, que mañana en este panel seamos más mujeres las que estemos sentadas aquí contando también nuestra historia. Porque ahí no es trabajar en la paridad. Y yo no creo en que tiene que ser un asunto de igualdad, sino más bien un asunto que nosotros empujemos para que seamos más. Brillen con luz propia. Abracemos realmente la sororidad para que nosotras podamos estar en el lugar que nos corresponde y en el escenario donde nosotras seamos únicas y con ese empuje podamos hacer que otras también mañana se sienten y también sigan siendo más aplaudidas que nosotras. Claro. Muchas gracias. Gracias por compartirlo. Me gustaría que Jacobo, quien es un gran amigo, además de un gran y exitoso ser humano, nos platique un poco. Él lidera una organización mundial de liderazgo juvenil. Entonces, me gustaría que nos platicaras, Jacobo, cómo fue que inicias con la Global Youth Leadership Forum y qué se ha vivido en estos 10 años de hacer el evento y el foro juvenil más importante del mundo, y a qué personalidades has podido alcanzar y lograr obtener para que vayan a los foros y puedan compartir historias de vida con los jóvenes. Muchísimas gracias, Mau. Yo encantadísimo. Lo primero que quería decir es que espero, Michelle, que pongan más sillas para la próxima sesión, que no nos vayan a sacar a nosotros. Yo espero que estoy 100% de acuerdo en que evidentemente tenemos que seguir trabajando en ese ámbito de la paridad y tratar de impulsarnos, tratar de apoyarnos como lo has hecho tú conmigo, como hemos tratado de hacer siempre. Y es un auténtico privilegio encontrar. Y me preguntaba Mau sobre un poco lo que ha sido esta iniciativa. Pues yo lo voy a contar en términos duros. A mí me gustaría que la parte más subjetiva la dijeras tú, porque lo has vivido desde fuera. Sabes que como la iniciativa la lanzamos nosotros, hablar de uno mismo siempre es más complicado. Pero creo que lo más importante a lo largo de estos 10 años que hemos venido trabajando, y lo comentaba también antes Michelle, es la gente de la que nos hemos rodeado. Creo que lo fundamental, sobre todo cuando hablamos con los chicos, para mí las dos cuestiones fundamentales es el trabajo duro y la gente de la que te rodeas. No fallar a las personas que trabajan contigo, tratar de buscar ese apoyo en personas, tanto de vuestra edad como personas mayores que puedan ejercer como mentores. Y eso ha sido fundamental para la siguiente cuestión que has planteado, Mau. El Global Youth Leadership Forum, como sabes, surgió hace 10 años. Yo fui delegado del Gobierno de España en el G20 y terminando pues, con un grupo de personas que veníamos trabajando en el ámbito internacional, lo que planteábamos era precisamente la necesidad de mirar a futuro. No solo estar en el corto plazo, en resolver los problemas del día a día, sino entender que estábamos en un momento de profundas transformaciones y resultaba capital tratar de entender no solo el impacto de la globalización, sino también las transformaciones derivadas de la revolución tecnológica, de la revolución digital y cómo todo eso iba a transformar no solo nuestras realidades, sino el modo en el que gobernantes y gobernados se relacionaban, el modo en el que las empresas iban a operar a nivel internacional, se iban a relacionar también con las propias administraciones, con los propios gobiernos. Y empezamos a trabajar en esa línea entendiendo la importancia de la colaboración. En primer lugar, con una perspectiva intergeneracional, porque veíamos que había un anclaje generacional muy importante. Los liderazgos que había en aquella época, hace ya una década, pues llevaban mucho tiempo en el poder y parecía difícil que permearan nuevas generaciones. Vimos que el diagnóstico ha sido acertado porque si analizamos a nivel internacional lo que han sido presidentes o ministros a lo largo de la última década, vemos pues, cómo han emergido líderes como Daniel Noboa, que fue alumno nuestro en el foro y acabó siendo presidente, Sebastián Kurz. O sea, hay muchos casos de Emmanuel Macron en Francia, hay muchos casos de políticos jóvenes que han llegado rápidamente a la presidencia y yo creo que era fruto precisamente de eso, ¿no? De que había un colapso generacional muy importante y ha permeado nuevas generaciones. Ese modo de permear generacionalmente, yo creo que la mejor manera de afrontarlo, como decíamos antes, es con esa perspectiva intergeneracional. Creo que es fundamental que vosotros, como líderes jóvenes, y digo líderes porque estáis hoy aquí en un foro de referencia internacional, en un foro donde están los juristas más prestigiosos del mundo, y vosotros sois estudiantes, con lo cual, en primer lugar, quiero pedir un aplauso muy importante para todos vosotros por estar hoy aquí. Y así empiezan las historias. Como comentabas antes, no hay una píldora, no hay una hoja de ruta, ninguno sabemos lo que nos va a llevar. Pues probablemente el origen de historias maravillosas como las que hoy se están planteando aquí estén en esta sala, estén en ese pasillo, están en ese café que os vais a tomar con gente que os va a inspirar, que os va a orientar y que os va a acompañar. Entonces,
Las personalidades que hemos impactado, la verdad que pues hemos tenido la suerte de que han sido tremendamente generosas. Hemos tenido presidentes de gobierno, jefes de Estado, Su Majestad el Rey de España, presidentes de las principales compañías a nivel mundial, académicos de referencia. O sea, creo que más que alardear de la gente que ha venido al foro, es momento de agradecer la generosidad de todas aquellas personas que han venido, que han impactado, que han acompañado a todos los jóvenes que han pasado por nuestra organización, que han sido ya más de 1.500 y que de verdad han hecho la diferencia. Yo creo que tú podrás contarlo más desde dentro, como joven que viniste siendo joven y has ido consolidando un liderazgo espectacular que te ha llevado a ser una referencia en el mundo del derecho, además de un gran amigo, y que me has honrado con la presencia de poder acompañarte hoy aquí. Yo creo que seguiremos trabajando. Este año, como sabes, es nuestra 10ª edición, una edición muy especial en la que precisamente vamos a conjugar mucha de la gente que vino jovencita y que hoy ya tienen responsabilidades muy importantes de gobierno, otra gente joven, y os invito a postularos para poder participar con nosotros. Será en el mes de octubre en el Palacio de la Magdalena de Santander y estoy convencido de que va a ser una verdadera fiesta y espero poder contar con vuestra participación. Sí, pues les platico un poco para complementar lo que comentó Jacobo. Yo he tenido la oportunidad de asistir al foro que organiza la Global Youth Leadership Forum, que es un evento que se hace en España, en Santander, y se hace en el Palacio de la Magdalena. El Palacio de la Magdalena es un lugar que era una de las propiedades de la Casa Real de España, de los reyes, y ellos ya hace algunos años decidieron donar la propiedad a la ciudad. Hoy la administra la ciudad y en este lugar, que es un palacio espectacular porque está en una península rodeado de agua, muy bonito, con unos jardines muy bonitos, es donde se lleva a cabo el evento. Es un evento muy bonito en el cual los jóvenes, van alrededor de 150, 200 jóvenes, busca ser un foro pequeño, pero de mucho nivel. Es un evento donde van alrededor de, yo creo que más de 50 nacionalidades y de diferentes continentes, de América, de España, de Asia, de Oceanía, prácticamente de todo el mundo. Y se tiene la oportunidad como asistente, como joven, de conversar con banqueros, con jefes de Estado. Estuvo, me parece que fue hace 2 ediciones el Rey de España. Este año va a ser la 10ª edición, que se busca que sea una edición potente, muy importante, donde tengan figuras relevantes. Y lo que me gusta mucho de este foro que preside Jacobo es que es un evento donde van jóvenes, pero también los ponentes, que son los conferencistas, es gente muy relevante de distintos sectores, está desde la parte política, empresarial. Recuerdo que también estuvo Ana Botín, que es la presidenta y dueña de Banco Santander, que es un banco mundial, uno de los bancos españoles más importantes en todo el mundo. La parte deportiva también se complementa mucho, han ido algunas personas de la FIFA, etcétera. Entonces, es un evento muy completo donde les recomiendo que al terminar esta plática se acerquen con Jacobo o con Gina si están interesados en asistir o si conocen a alguien, tal vez tienen algún primo, algún sobrino, algún hijo, etcétera, que podría estar interesado porque la verdad vale mucho la pena. Van jóvenes de todo el mundo y las figuras son realmente de liderazgo en todos los sectores y se tiene la oportunidad de platicar con ellos, de escucharlos, de vivir sus historias desde una manera muy humana y también se tiene la oportunidad de que una vez que terminan las conferencias, poder platicar con estas personas de una manera como si fuera un amigo, un tío, etcétera, y poder pedir algunos consejos o recomendaciones. Entonces, la verdad vale mucho la pena y es un gran evento. Muchísimas gracias, Mau. Yo estaba seguro que lo iba a contar él mucho mejor porque yo lo veo siempre desde la vorágine y desde el conflicto y el acelere de organizar el evento, pero sí me gustaría hacer 2 comentarios
relacionados con lo que has comentado. En primer lugar es esa aproximación. Nosotros, como bien comentaba Mau, traemos gente pues, de altísimo nivel, pero también los líderes jóvenes, que yo siempre les he dado muchísima importancia, para mí son tan relevantes como las figuras globales que pueden venir. Y para mí una norma fundamental desde que lo comenzamos era, una vez somos muy rígidos o tratamos de ser muy rígidos en el proceso de selección, pero una vez que la gente es aceptada, no hacemos rangos, no diferenciamos. O sea, un chico puede ser un excelente líder social, otro puede ser diputado, otro puede ser ministro. Nosotros no vamos a hacer diferencias una vez dentro del Palacio de la Magdalena. Ya va a depender dentro de la capacidad de cada uno el cómo se relacione con esas personalidades, con esas figuras. Y en segundo lugar, estar muy abiertos. Yo la recomendación más importante que os puedo dar como jóvenes que os veo aquí es estad muy abiertos a todo y no prejuzguéis. Si algo me ha enseñado a mí el Global Youth Leadership Forum es precisamente tratar, como bien decía Mau, con culturas de todo el mundo, con personas que tienen puntos de vista completamente diferentes porque sus realidades de origen son también completamente diferentes, pero en el fondo todos buscamos lo mismo. Todos buscamos tratar de implementar las respuestas adecuadas para los problemas o las situaciones que estamos viviendo en este momento. Tal y como comentaba Mau, este año, que es nuestra 10ª edición, pues desde los últimos 4 o 5 años teníamos peticiones de diversos gobiernos para poder organizar con ellos actividades sectoriales o incluso poder trasladar el foro. Evidentemente el foro no lo trasladamos, su sede está en España, es donde surgió. Y el Palacio de la Magdalena, como comentábamos, pues creemos que es el lugar adecuado para poder tener este impacto global. Pero sí que hemos ido avanzando a lo largo del año pasado. Comenzamos ya en Chile con la Presidencia de la República y con la CEPAL, y este año vamos a abrir varios eventos sectoriales en Marruecos, en Costa Rica dentro de un mes, en México acabamos de celebrar en el Senado de la República otro, en Qatar, en China. Entonces, para nosotros sí es muy importante, no sé si lo he dicho ya, pero antes comentaba la jueza la importancia que tenía precisamente el tener en cuenta, no ser abogado, pero sí tener en cuenta la incidencia o el impacto que tiene el derecho en todas nuestras vidas. Pues para mí el tema internacional es exactamente lo mismo. Me parece fundamental que los líderes, ya sean del sector público, sector privado, académico o incluso los ciudadanos, cada uno en su día a día, entiendan el impacto y la trascendencia que tiene lo que está ocurriendo en otras regiones y en la medida de lo posible pues tratar de paliar o tratar de acompañar los problemas que se generan a nivel internacional. Así que seguiremos trabajando en esta línea, contamos con todos vosotros y esperemos que en octubre podamos celebrar una gran fiesta en Santander y por supuesto todos los que no nos conozcan y quieran acudir pues estarán más que bien recibidos. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Ahora me gustaría que Moisés nos platique un poco de lo que hacen en Mundi Ventures, cuál es esa connotación y relación con el mundo de la tecnología y del tema de las empresas. Entonces, por favor. Pues lo primero, te agradezco que me des la palabra antes que a William. No, porque lo primero que te iba a preguntar es que cuando haces la película, si Netflix ya Cerrar con broche de oro. Está bien. Claro, porque la verdad es que yo tenía preparado un rollo macabeo, porque no sabe nunca, ¿no? Cuando le invitan a participar en un panel, siempre se pone en el más formal de los casos. Y la verdad es que agradezco mucho el sentido más familiar de esta charla y sigo invitando al público para que también intervenga. Mundi Ventures es una serendipia bien aterrizada. Es decir, yo, para un poco como decía Michelle, las cosas no pasan sin provocarlas. También Jacobo lo decía, el talento está, pero es verdad que no hay nada más frágil que el talento, en la medida en que el talento me refiero realizado, no el potencial. Y eso es algo en lo que nosotros nos hemos enfocado. Y quizás el punto no inspirador, pero cómo se puede llegar a manejar la posibilidad de desbloquear talentos ajenos. Quien no tiene talento solemos estar al lado de la inversión y inviertes en la gente que sí que lo tiene, ¿no? Y eso tiene que ver, como decía, con una serendipia bien aterrizada. Yo pues, tuve 15 años trabajando en despachos de abogados, con fondos y M&A. Ahí pues conocí a mi socio, Javier Santiso, que para entonces era director de innovación del Grupo Telefónica, antes responsable de expansión del Grupo BBVA en Latinoamérica, por tanto una relación muy profunda con este continente. Y de ahí empezamos a pensar que ¿por qué no hacemos lo mismo de una manera diferente? Es decir, poner al emprendedor y a la emprendedora en el foco de todo. No al rendimiento que va a generar, que también, si lo haces bien lo otro, sino al emprendedor y la emprendedora. Y para eso los primeros fondos que logramos levantar,
Al principio íbamos como a la salida de la iglesia, pues pidiendo con un cepillo, un limosna. Somos unos chicos muy majos, bien intencionados y verdad que vamos a hacerlo bien, etcétera. Ahora, afortunadamente, las cosas han cambiado después de mucho esfuerzo nuestro y de los emprendedores y emprendedoras en los que estamos invertidos. No cabe ninguna duda. El equipo son ellos, nosotros somos gestores que ayudan, simplemente. Y realmente lo que hicimos es, con un concepto muy de diáspora, primero con el sur de Europa y después lo ampliamos a manera global. Y ahora con el fondo nuevo que estamos lanzando en Latinoamérica, lo vamos a aplicar en esta región también. Es decir, invertir en aquellos emprendedores y emprendedoras, en ese caso eran españoles que estuvieran en España o fuera de España o extranjeros que decidieran venir a España a poner cualquiera fuera la procedencia, sus proyectos de emprendeduría. Y nosotros lo que hicimos es apelar a los high net worth individuals, esa palabra un poquito anglosajona o muchito anglosajona, que básicamente es la gente que tiene relevancia y que tiene dinero por castigo. Y ahí pues logramos pues más o menos unos... el proceso tomó 2 años y pico. O sea, que estuvimos picando piedra después de saltar de nuestros trabajos. Mi mujer estaba embarazada del segundo hijo. Me hizo una pregunta que todavía no tiene una respuesta clara. ¿Tú eres tonto o qué? ¿Por qué saltas ahora cuando pues bueno, tenemos una situación un poquito sensible? Y realmente lo que hicimos es aunar este tipo de personas haciéndole un pellizquito en el alma, no tan solo por la rentabilidad financiera, pero al final el presidente de PepsiCo, que es un español, que es Ramón Laguarta, la presidenta de Mercerono, que es una de las grandes farmacéuticas europeas, el de Carrefour, 3 consejeros de Nestlé, etcétera, etcétera, etcétera. Al final uno se va dando cuenta que la diáspora de su propio país, fuera del país, es súper importante. Eso pasa a los puertorriqueños de una manera loca, los dominicanos también. Mexicanos ya ni cuento, porque además atrayeron mucha diáspora extranjera. El apelar a ese puntito, al final lo único diferente que hicimos es apelar ese pellizquito del alma de aquellas personas que además de dinero tenían un talento y experiencia como para asesorar a los emprendedores y emprendedoras que estaban intentando desarrollar una propuesta de valor en el vertical donde ellos tenían esa experiencia. Al final, imaginaros una emprendedora que está desarrollando un proyecto sobre retail y que se sienta con el presidente de PepsiCo para explicarle cuál es su idea. El feedback que recibe es como una carta a los Reyes Magos, básicamente. Y ahí lo que hicimos es construir 2 fondos, uno de 50 millones, luego otro segundo de 50 millones. Después nos fuimos por serendipia también, Mapfre, la aseguradora, nos invirtió por primera vez en su historia en un fondo de Venture Capital y decidió que fuéramos nosotros. Construimos una relación bastante potente, no solo por la rentabilidad financiera, pero también por la ayuda que nosotros hacíamos identificando aquellas propuestas de valor que además sean necesarias para su propuesta de innovación. No hay nadie de Mapfre aquí, supongo, pero el Departamento de Innovación de Mapfre tenía un Commodore 64 y un Spectrum, que son dos de esas chatarras del Pleistoceno, y por tanto tenía un reto muy importante y nosotros ahí le ayudamos. Ahí construimos 2 fondos en algo que aparentemente no es muy sexy, que es Insurtech, que es la tecnología aplicada al mundo de los seguros, pero al final los seguros es tener cuidado de las cosas importantes. No solo las que tenemos, sino también quitar contingencias, aquello que si pasa nos saca fuera del juego en una evolución material, económica y personal de lo que vamos a hacer. Os contaré unos cuantos ejemplos en los que hemos invertido y han generado ese efecto social, pero además tienen que ser proyectos que no solo tengan ese efecto de impacto social, sino que además solucionen un problema para los stakeholders, es decir, para las corporaciones que están en ese sector. Es decir, hay que construir la relación de que sea algo que beneficie con lo que ganan dinero las grandes corporaciones y a la vez solucione unos problemas que puedan tener ciertas capas de la sociedad. Pues en el ámbito de los seguros luego volveré, y el quinto fondo en el que estamos ahora, pues también un poquito por serendipia, Vitex, que como sabéis es la holding de retail, de fashion retail que tiene Zara, Massimo Dutti y otros. También nunca había invertido en Venture Capital y decidió que nosotros podíamos ayudarles en ese aspecto, insisto, además del financiero, en el de ayudarles a su proceso de estrategia de innovación. Tenemos un fondo de 100 millones que básicamente lo que hace es identificar aquellas propuestas de valor de una manera muy holística, materias primas, distribución, consumo, robótica, etcétera, etcétera, lo cual también es muy interesante. Vuelvo a Insurtech muy rápido y a Latinoamérica, pues, y FinTech es como donde estamos lanzando este siguiente fondo. Y al final lo que nosotros hemos visto, pongo 2 ejemplos, uno puertorriqueño, que es Raincoat, que es una startup puertorriqueña que Jonathan González, un chico magnífico,
que básicamente ha desarrollado un sistema para parametrizar, una palabra que me costó aprender en su momento, los riesgos asociados a los cambios, a los eventos climáticos o provocados por el cambio climático. Huracanes, etcétera, etcétera, que en Puerto Rico es algo de lo que no son ajenos, también aquí en República Dominicana. Básicamente lo que genera esa solución, que básicamente establece una manera indubitada cuando se produce un evento y por tanto activa la cobertura por parte de las aseguradoras, lo cual quita un montón de problemas y genera un peace of mind, una tranquilidad en los asegurados. Dice, bueno, pues esto parece un poco aburrido. Básicamente lo que hace este sistema es que permite en este momento a 80.000 pequeños explotadores agrícolas, sobre todo en México, Colombia y Sudáfrica, el tener acceso a un seguro. Tiene un bajo coste que a su vez le permite tener acceso al préstamo, al crédito, que a su vez le permite llevar a cabo la explotación agrícola. Parece una tontería, pero llevar a cabo una explotación agrícola o no llevarla significa establecer un criterio de dignidad en lo que se refiere no tan solo a él, pero a su familia. Ahí estamos en básicamente el 75% de los que están utilizando este producto jamás habían tenido ningún tipo de producto de seguros y son decenas de miles de explotadores agrícolas, pequeños granjeros, que efectivamente ya tienen esa posibilidad. A eso me refiero. Estamos dando nuevos clientes a las aseguradoras de una manera indubitada, estableciendo un criterio de ganancia para ellas y a la vez decenas de miles de pequeños agricultores tienen la posibilidad de dignificar su trabajo haciendo posible esa parte. No sé si ha empezado el Barça ya, porque estoy oyendo también la radio por ahí. Creo que era mañana la semifinal con el Inter, ¿no? Todavía no, ok. Y otro ejemplo es Sami. Sami es una startup brasileña donde ha creado un producto de healthcare, de protección de salud privado. Al final, ya sabéis, más o menos en Latinoamérica existe un problema con la salud pública y eso hace que básicamente el 80% de la población queda absolutamente fuera de esa cobertura en términos reales y efectivos y realmente pues, un 70% de esa población que queda fuera no tiene ninguna capacidad de poder pagar un seguro de salud privado en los términos en los que están actualmente establecidos. Pues la creación por parte de los emprendedores locales, y con esto ya acabo, y muy relacionado con lo que dice Michel, de empoderarlos, y también lo que dice Jacobo, de empoderarlos y sacarlos, lo que ha hecho estos chicos en Brasil es crear un producto de salud que básicamente cuesta unos 70 o 65 euros mensual y que tiene actualmente 45.000 clientes. 45.000 clientes, también el 70% de los cuales jamás habían tenido una cobertura de salud. Este producto ha sido creado solo por emprendedores locales, de hecho, emprendedor y emprendedora locales. Eso significa que solo los emprendedores locales, y ahí es donde quiero incidir mucho, son los conocedores de la necesidad real de su comunidad, de su ciudad, de su país. No hace falta irse al otro lado del mundo a copiar nada. Los emprendedores locales son los que mejor rentabilidad generan en la medida que establecen un contenido que efectivamente está alineado con las necesidades reales. No, yo vivo en un apartamento, no hace falta que tenga asegurado el jardín, porque no tengo jardín. Básicamente es un ejemplo un poco grosso modo, pero realmente ejemplifica las condiciones de salud a las cuales están expuestas estas personas en Brasil son estadísticamente unas y por tanto no hay que cubrir las otras, ¿no? Y por ahí generas esas coberturas de sanidad para estas personas y sus familias. De nuevo, decenas de miles de personas que por primera vez han tenido una cobertura de salud y por tanto si les pasa algo, como sabéis el 50% o no, pero el 50% de las bancarrotas familiares que se producen en Latinoamérica tienen que ver con el pago de la factura de salud de los hospitales. Cuando a ti te pasa eso, lo primero que haces es sacar a los hijos del colegio para ponerlos a trabajar, para no perder la casa, y ahí tienes otra generación perdida. Y de nuevo estamos en cuál es el talento que no hemos estado aprovechando en su momento, que existía, pero es muy frágil y existía, y sobre todo el talento que tiene que ver con el ámbito de género, donde nosotros lo que establecemos, además, cuando invertimos, y con esto sí que acabo, es establecer una paridad no en la creación de la startup, porque al final lo crea quien lo crea, pero sí en el management que tiene que tener la startup en un plazo de 3 años después de nuestra inversión. Es decir, se trata de invertir en aquello que desbloquea las posibilidades para que la gente pueda adquirir una dignidad a través de poder desarrollar su vida profesional, económica y, por tanto, familiar y personal. Ese es el enfoque que nosotros tenemos después de 10 años donde hemos ido teniendo todos los errores que se puedan imaginar y en la chapa y pintura del coche, del carro, tenemos tantas marcas y de todos los colores que puedan imaginar. Gracias, Moisés. Y por último, para cerrar con broche de oro,
me gustaría escuchar un poco, de manera breve, la historia que tuvo de vida, que dio un cambio de 180 grados en la vida de William y que también tiene cosas muy bonitas, esa historia, que hubo mucho dolor o sufrimiento, pero también hubo cosas muy positivas y muy buenas que salieron de un evento que le cambió la vida. Entonces, por favor, William. Muchas gracias. Un honor, un placer y un privilegio estar aquí con ustedes. Gracias, Mauricio, por auspiciar mi visita. Pues básicamente mi historia pues le ha dado la vuelta al mundo. Han hecho infinidad de documentales en cuanto idiomas se puedan imaginar. Soy el único sobreviviente que da charlas a nivel mundial de lo que ocurrió. Yo era simplemente un barrendero, como les dije anteriormente. El 11 de septiembre yo emigro a Nueva York de Puerto Rico porque yo era mago, yo era ilusionista. Y yo dije, yo voy a los Estados Unidos, voy a estar como mago presentándome en cualquier lado porque la isla se me hizo tan pequeña, pero cuando llego a los Estados Unidos, a Nueva York, había muchos magos. Entonces tuve que buscar un trabajo porque Nueva York es carísimo. Entonces, para poder pagar la renta, etcétera. Y yo dije, mira, las Torres Gemelas, déjame ver si consigo un trabajito allí. Busco un trabajo, lo único que tenían era el de barrendero. Ya, yo lo hago, eso es lo que me va a durar son 6 meses, hasta que yo dé el palo bien fuerte de ilusionista. Oye, cuando voy a ver, esos 6 meses se convirtieron en 20 años de mi vida en las torres. Yo era el que limpiaba la famosa esfera Corning que había entre las 2 torres. Inicialmente era frío, yo recuerdo que me ponían en noviembre con el frío que hacía del principio de invierno y yo congelándome. Y me dice un supervisor, mira, tenemos una mudanza bien importante de alguien súper importante, no nos han dicho a quién, que viene a mudarse en el piso 57 de la Torre Sur. Y necesitamos a alguien que se encargue de todos los empleados para hacer la mudanza. Y como tú siempre has mostrado liderazgo con los compañeros, todo el mundo te quiere, todo el mundo te hace caso, queremos que tú seas el encargado. Y yo, pues yo lo hago. Yo lo que no quería es estar en el frío congelándome. Yo voy y lo hago. Y me meto y hago la organización completa de toda la distribución del trabajo. Cuando finalmente llega el día de que va a venir el supuesto hombre importante, que no nos habían dicho quién era, pero oigo que le van a hacer una fiesta de bienvenida. Y digo, ¿fiesta? Voy a aprovechar para practicar la magia, ¿no? Entonces voy a la directora de la oficina y digo, oigo que van a hacer una fiesta, yo soy mago y tengo experiencia organizando fiestas, si quiere yo les organizo la fiesta y le hago el show de magia de gratis, free. Y al gringo tú le dices free and free is good, free, ok. Y rápido me dijeron, dale. Y yo hago el show de magia y cuando vengo a ver el hombre que recibía la oficina era el hombre más poderoso de Nueva York, el gobernador recién electo, Mario Cuomo. Y el gobernador lo uso como parte del espectáculo y él queda encantado. Y al final del espectáculo me dice, si hay algo que yo pueda hacer por ti, pídemelo. Yo te lo concedo. Él necesitaba una nueva administración, tenía que llenar puestos. Y yo en mi humildad, lo único que le digo, Mr. Governor, está muy frío allá afuera, ¿será que puedo venir a limpiar acá adentro? Y él se echa a reír una carcajada como quien dice, este hombre me pudo pedir lo que quisiese y lo que me pide es simplemente venir acá. Y para hacerme sufrir me dice, déjame pensarlo. Y entonces ya finalmente vuelvo a la compañía a hacer mi trabajo de limpieza cuando al segundo día voy a ponchar mi tarjeta para comenzar y me dicen, Rodríguez, ya no trabajas aquí. Y ya me despidieron. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Y me dice, no. Te ha pedido el gobernador de Nueva York para que te vayas a trabajar en su oficina. Yo, ¿what? Y me voy a la oficina y empiezo a trabajar, empiezo todo ese proceso. Pero ¿qué pasa? Que cada vez que había una conferencia de prensa, el gobernador siempre estaba tarde. Y decía, envíen a Willy para que entretenga a los periodistas. Y entonces yo iba y hacía la magia y entretenía y muchas cosas. Y tanto así que el gobernador se quedó mirando y dice, este tiene algo. Me dice, Willy va a ser el que se va a encargar de todas las conferencias de prensa de ahora en adelante. Y yo era el que preparaba todas las conferencias, probaba los micrófonos. Obviamente yo tengo una presentación donde ustedes ven todas esas fotos de ese tiempo. Y fue tan lindo ese proceso porque después cuando yo vengo a ver
cada vez que había una junta de legislación, y ustedes saben que es lo más aburrido que hay, decía el gobernador, envíen a Willy para que sea el que se encargue de los bizcochitos, el café, la dona, él es el que va a distribuir todo. Y eso eran horas donde yo veía cómo peleaban con el gobernador por poner un pequeño artículo en una legislación, cómo le insultaban para llegar a conceder ciertas cosas o beneficios que necesitaban para recibir otras. Yo vi todo el proceso por 10 años. ¿Por qué? Porque a los 10 años pierde el gobernador, ya de que había ganado 3 veces, pierde las elecciones, ya esta última vez, y me envían nuevamente a mi compañía, porque el gobernador se va. Al enviarme a mi compañía, no había trabajo. La compañía me dice, el único trabajo que hay, Rodríguez, es un trabajo que hacía 3 hombres y lo van a cortar a un solo hombre. Si tú lo puedes hacer, te quedas con el trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? Limpiar 110 pisos de escalera. Eso es una violación a los derechos laborales en cualquier parte del mundo. Y yo digo, ¿ustedes alguna vez han hecho 100 pisos de escalera? 20 pisos. 12 pisos. Al hacer 12 pisos, las rodillas les van a temblar tanto que al final del día le va a tomar a ustedes masaje porque las pantorrillas le van a estar temblando. Imagínate 110 pisos. A mí me tomó año y medio aclimatizar mi cuerpo para poder hacer ese trabajo. Pero llegó el punto en que nadie lo podía hacer. Y yo, no, como típico latino, no me iba a quedar sin trabajo. Y lo hice y le vi fuerte hasta que ya nadie podía hacer eso. Me quedo yo con ese trabajo y pasan 10 años más donde llega el 11 de septiembre. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan lo del 11 de septiembre? Todos, ¿verdad? ¿Qué? Es una pregunta que yo hago en todas partes del mundo. Dice, ¿qué harías tú en un momento así? ¿Qué haces? Sí. Sí. ¿Y tú qué haces? Correr. ¿Y tú? Correr. ¿Y tú? ¿Qué tú harías? ¿Tú? ¿Qué tú harías? Salvar tu vida, exacto. En realidad uno no sabe que va a ser un momento de adversidad y de conflicto de tal manera porque es algo nuevo. Nosotros jamás habíamos recibido un ataque terrorista de tal índole. Yo recuerdo esto con mucho cariño, esta pregunta, porque yo la hice en México, en Mazatlán, y estaba lleno, alrededor de 2.500 personas en el Polibórum de Mazatlán. Estaba todas las cadenas de televisión y voy a uno de los mexicanos y digo, ¿qué tú harías en este momento? Y con todas las cámaras el tipo viene y me dice, yo me cago. Y así salió en televisión. Increíble. Pero en realidad no se puede culpar porque tú no sabes lo que vas a hacer en esa situación. Pues yo llego, un día precioso, un día lindo, yo tomo el teléfono y digo, no voy a trabajar. Nunca tomaba un día de enfermedad y llamo a mi supervisor, Anthony Saltalamaquia, y le digo, Anthony, no voy a trabajar, ponme un día de enfermedad. Y él me dice, no, estás loco, tienes que venir a trabajar. Porque si yo no iba, a la compañía le daban una multa porque el trabajo no se había hecho. Y entonces, al yo notar la inseguridad de mi supervisor, pues yo dije, es tiempo de negociar. Digo, si yo voy, tú me firmas la tarjeta como que llegué a tiempo, ¿verdad? Y yo, sí, tú llegas. Mira. Entonces yo, con esa condición, regreso al trabajo, voy al trabajo. Era un día precioso, como dije, a las 8:46 estoy en el sótano de la torre número 1. Había 6 subniveles de sótano, el B1, B2, B3, y mientras estoy ahí hablando con el supervisor, a las 8:46, ¡pah! Una explosión tan fuerte que nos levanta en el aire, el techo se derrumba encima de nosotros, las paredes se rajan, la máquina de fax se cae en el piso, hay locura total, nadie sabe lo que está ocurriendo. Estamos en un sótano, no tenemos ventanas. Todo el mundo gritando desesperado y lo primero que yo digo, Dios mío, es un generador que ha explotado en el cuarto de máquina debajo de nosotros porque nos levantó en el aire. Y cuando lo voy a verbalizar de 6 a 7 segundos, oigo, ¡pah! De nuevo en la parte de arriba del edificio y el edificio se sacude tanto, nuevamente las paredes se agrietan y por el pasillo viene un hombre negro de Honduras llamado Felipe David, al cual yo no conocía, gritando, explosión, 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 manos extendidas y lo que parecía ser tela cubriéndole las puntas de los dedos. Amigos, cuando él se acerca, todo el mundo empieza a gritar en horror. Empezamos a llorar porque el hombre se había quemado el 33% de su cuerpo y lo que le colgaba de la punta de los dedos
era su piel, se le había arrancado de debajo de las axilas hasta la punta de los dedos en los dos brazos. Y cuando yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y él mira la cara, todo esto le colgaba. Y yo digo, Dios mío, ayúdeme. Nadie quería tocar el hombre porque esto fue en el 2001. No sé si recordarás en el 2001 aquella campaña que teníamos contra el SIDA, de no tocar a nadie con sangre. Nadie lo quería tocar al pobre hombre. Y yo tomo toallas y empiezo porque era una compañía de limpieza, comienzo a vendarlo. Y mientras lo estoy vendando, le digo, no te preocupes, voy a llamar a la unidad de servicio médico. Y cuando tomo el teléfono, ¡pah! Otra explosión. Y ahí es que yo digo, no, tenemos que salir, todo el mundo está gritando. Y comienzo a liderar la salida de toda la gente. 20 años en el edificio, yo conocí el edificio con los ojos cerrados. Le dije, síganme, yo sé la manera de salir. Y comienzo a liderar este grupo, me pongo al señor Felipe David en el hombro, porque nadie lo quería tocar. Y lidero toda la salida hasta fuera del edificio. Ahí nos damos cuenta de lo que había ocurrido. Veo toda la gente en la calle con la boca abierta mirando hacia arriba. Veo el agujero del edificio. Veo el fuego. Veo el humo que cubre la antena de la Torre Norte. Y al yo no ver la antena, yo digo, Dios mío, la gente de Windows, me refería a gente de Windows of the World, que era el restaurante que se encontraba en el último piso de las torres. Y ahí me doy cuenta que estoy vivo de milagro. Porque yo todos los días llegaba a las 8 de la mañana y me iba a trabajar al último piso para limpiar las escaleras de arriba hacia abajo. Y cuando no veo eso, yo siempre iba a Windows of the World porque me daban el desayuno gratis. Usted sabe que en el hispano le dan algo gratis y va a estar a tiempo, ¿verdad? Yo siempre estaba con mi bandejita ahí a las 8 de la mañana esperando mi desayuno. Y cuando veo eso, yo digo, mi gente está atrapada. Y empiezo a gritar, tenemos que volver. Nadie quería volver, absolutamente nadie. Ya se habían salvado, obviamente. Y yo digo, no, yo tengo que regresar. Tomo el radio de seguridad de uno de los agentes de seguridad que había fuera del edificio y empiezo a correr. Y cuando empiezo a correr hacia adentro, veo escombros cayendo del agujero, que después me entero que no eran escombros, que era la gente que se estaba tirando, se estaba suicidando. Y entonces, y esos eran unos sonidos cuando caían y explotaban. Un cuerpo cayendo 90 y pico de pisos, explosivo cuando daba contra el concreto. Y yo oigo eso, pero no sabía. Regreso, me meto dentro, voy a la Torre Sur. A la Torre Sur teníamos la oficina de emergencia para dejarle saber que tenía un hombre herido fuera, al señor Felipe David, y cuando estoy ahí dando con el radio, no había nadie. Esa oficina que se supone que estuviese administrada las 24 horas del día, no había nadie. Y ahí me encuentro con un compañero de trabajo y lo saco, le digo, te tienes que ir, él no había oído nada. Me encuentro una señora que era la agente de seguridad del Hotel Marriott, entre las dos torres estaba el Hotel Marriott, y ella estaba temblando en un atril y era la que lo firmaba cuando ellos entraban. Y yo le digo, ¿qué usted hace aquí? Y me dijo algo que me cambió la vida para siempre. Me dijo, lo he oído todo, pero no me puedo ir. Y yo le digo, ¿por qué? Porque soy una trabajadora nueva y no quiero que me despidan. ¿Usted cree eso? Es que nuevamente estamos en el sótano, no sabemos lo que está ocurriendo. Yo tenía ya más información porque había salido y había entrado, ella no. Y yo la agarro a esa señora, la saco por el área de rescate que yo saqué a las demás personas, el área de carga y descarga, la llevo fuera. ¿Y qué hago? Regreso y empiezan a gritar, don't go back, don't go back. Y al americano tú le hablas inglés como que le estás mentando en la madre. Porque yo empiezo, no, yo tengo que volver porque mis amigos están atrapados y tengo que regresar. Y ellos decían, what did he say? What did he say? Entonces tratan de buscar, en lo que están tratando de traducir, ya yo me metí. Y me meto y nuevamente voy esta vez a la Torre Norte. Hay dos personas atrapadas en el ascensor, en el piso B2, se oían los gritos y yo no sabía qué hacer. Y yo digo, ¿cuántas personas hay ahí? Me dice, habemos 2 personas, porque ellos oyeron esta explosión, se metieron dentro del ascensor para escapar, el ascensor perdió electricidad y se quedó atascada entre el sótano 2 y el sótano 3. Entonces yo busqué un pedazo de metal, abrí las puertas abrían así, y cuando miro, ellos están gritando, nos vamos a ahogar, nos vamos a ahogar. Y yo digo, ¿pero cómo se van a ahogar? Y era que todos los rociadores contra incendios se activaron en los pisos de arriba y el agua estaba cayendo por ese ducto central y estaban encapsulados. Y entonces, no sé si ustedes han visto un ascensor de carga y descarga, que no es como de pasajero, es como una jaula. Y todo el agua estaba cayendo y tú podías verlos adentro. Y yo digo, Dios mío, yo era la persona más agnóstica, yo no creía ni en la luz eléctrica. Y en ese momento yo digo, Dios mío, ayúdame. Pero con un fervor y una devoción que yo nunca no lo creía. Dios mío, ayúdame.
Y como un flash me llega a la mente que en el área donde estaban los trituradores de basura, los electricistas tenían escaleras. Entonces yo voy y consigo una escalera, la tiro, me meto, la más larga de todas, saco a estas dos personas, el señor Salvatore Gianbanco y un señor que fue a hacer un envío de un sobre y se dio con el peor ataque terrorista. Lo saco, lo llevo fuera del edificio. ¿Y qué hago? Regreso y todo el mundo gritando, no, ya este tipo está loco. Ya este tipo está loco. Me meto esta otra vez y ahí me encuentro con David Lim, el oficial de la policía de Puerto, que me dice, Willy, tienes la llave. Porque la policía sabía que en el World Trade Center, amigos, había solamente 5 llaves maestras. Escuchen esto, 5 llaves maestras. Las personas que tenían las primeras 4 eran los jefes de mis jefes, entrenados en el proceso de evacuación, primeros auxilios, administración de desastre. Se fueron corriendo con las llaves. Y la 5ª llave la tenía yo. ¿Y por qué yo tenía la llave? Porque en el 96 me resbalé por las escaleras y demandé a la autoridad de Puerto por un radio y por una llave por una emergencia. Y no me la querían dar, pero como yo había trabajado 10 años en la oficina del gobernador, ya yo tenía un precedente de investigación que me habían investigado y me tuvieron que dar la llave. Entonces, yo digo, sí, tengo la llave, amigos, esta es la llave, le llaman la llave de la esperanza. La voy a pasar por ahí para que ustedes la puedan tocar y la puedan ver. Esa es la llave, la original. Y entonces, con esa llave llego yo al vestíbulo. En el vestíbulo están mis héroes, los bomberos de la ciudad de Nueva York. Y le dice el policía, por favor, síganlo a él. Él conoce muy bien el edificio y tiene la llave maestra. ¿Y por qué esa llave era tan importante? Porque cuando el avión impacta, las torres fueron diseñadas para oscilar por el factor viento. Pero osciló tanto por el impacto que se descuadraron los marcos de las puertas. Y todas las puertas eran de acero, todas. Entonces imagínate, si no se tenía la llave, los bomberos sí podían romper las puertas. El tiempo que tomaba romper cada una de esas puertas. Y eso abría todas las oficinas, todo. Entonces con esa llave yo abría las puertas, forzábamos la entrada, iba a las oficinas, abría las puertas para que la gente escapara. Y mientras iban escapando, yo iba liderando la salida de ellos mientras los bomberos hacían lo que estaban entrenados a hacer. Trabajar en grupo, entrar en grupo en varias partes para ver que no habían personas heridas. Y si había una persona herida, que había muchas, porque imagínese que usted tuviese un escritorio al lado de una ventana, todos esos vidrios estallaron. Y la gente tenía vidrios incrustados en la cara, en los brazos. Entonces, mientras ellos hacían eso, yo hacía ya el rescate. Para hacerle la historia corta, fui piso por piso abriendo las puertas hasta que me encontré 2 y 3 pisos por encima de los bomberos. Me enojo, en mi ignorancia yo estoy diciendo, esta gente no me está siguiendo. Y era que yo no entendía que yo estaba en mejor condición física que los bomberos, porque yo hacía las escaleras todos los días, de 10 años, era mi rutina, y no tenía equipo en la espalda como los bomberos. Pero en mi ignorancia yo estaba... Imagínate. Y entonces yo subiendo y sacando gente, cuando alguien me dice, hay un hombre en silla de ruedas en el piso 27 que tiene un ataque de asma. Le digo a los bomberos, bajo 3 pisos, hay un hombre parapléjico y yo no sé cómo ayudarlo. Y me dice, no te preocupes, vamos a llegar al piso 27 y lo rescatamos. Yo abro la puerta del piso 27 y esta unidad de héroes entra y empieza a colapsarse uno por uno en el pasillo porque ya no tenían fuerza. No tenían fuerza. Y el policía me dice, Willy, ¿tú conoces este piso? Y yo, sí. ¿Dónde puedo conseguir agua? Y digo, David, en el lado opuesto hay maquinitas de agua. Y me dice, vamos. Y yo, yo no tengo chavo. Yo buscando dinero, yo no tengo chavo. Cuando llegamos frente a la oficina, yo creo que la parte más jocosa de que pasó el 11 de septiembre en medio de la tragedia es que el policía mira la máquina de agua y empieza, ¡pa! ¡Pa! Y rompe el cristal de la máquina de agua. Y yo digo, no, coño, yo me voy de aquí, que esto es. Me van a culpar a mí, yo soy el boricua, este gringo va a coger y va a decir que fui yo el que rompí la máquina, yo me voy. Y me estoy yendo en el susto. Y vienen y me gritan, no, Rodríguez, regresa. Y yo busco unas canastas de basura y las lleno de las botellitas de agua, las distribuyo, llamo a mi mamá a Puerto Rico y mi mamá histérica, Willy, ¿dónde estás? En Las Torres, ¿para qué fue eso? Yo no sabía que el mundo entero esto lo estaba viendo televisado. Amigos, no,
Sigo solo, le digo, mami, no te preocupes, yo te llamo después. Llego hasta el piso 39 solo, sacando gente. Ya en el piso 39 se oye el impacto de la Torre Sur. ¡Pah! Pero fuerte y tanto que en el radio se oye, perdimos el 65, perdimos el 65 en el edificio de nosotros y se oye, pa, 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 pa. Una demolición interna, un derrumbe de piso por piso por piso hasta el piso 44. Y en eso está el policía con 2 bomberos y me dice, Willy, vete. Y yo, no, yo voy a seguir. Dice, no, tú has hecho mucho y a ti no te pagan por esto. Y entonces yo digo, ok, yo me voy al piso 27, te ayudo con esa persona, pero regreso. Corro al piso 27 y cuando llego allá, están todavía tirados en el piso los bomberos. El señor con el ataque de asma está puesto en una camilla, de esas, las camillas de rescate que no tienen rueditas, que las levantan anaranjadas. Y yo digo, tengo órdenes de sacar a este hombre. Se levantan 3 bomberos, así como de cansados y destruidos que se sentían, y me dijo, te ayudamos. Y comenzamos a bajar las escaleras, y cuando estamos bajando las escaleras, se oye el derrumbe de la Torre Sur. El derrumbe fue tan fuerte que el edificio donde yo estaba se sacude, las luces fosforescentes empezaron a romperse al unísono, bla, 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 bla. Y llegamos al lobby, en el lobby me dice, habían bomberos en el lobby, uno de ellos me dice, prepara la ambulancia, prepara la ambulancia. Y yo voy hacia las puertas principales, que eran las puertas giratorias, que entraban a las Torres Gemelas, estaba todo destruido. Cuando voy a salir, que veo que el área está toda acordonada con la cinta amarilla que dice escena de crimen, no pasar. Y cuando miro detrás de la cinta está la policía. Y me ven y empiezan a gritar, don't look back, no mires hacia atrás, no mires hacia atrás. Y cuando te dicen no mires hacia atrás, ¿qué tú haces? Y eso fue lo que yo hice. Yo miré hacia atrás y vi lo más horrible que he visto en mi vida, amigos. Vi todos los cuerpos de la gente que se tiró. Cuerpos irreconocibles. Gente que lo único que todavía era pelo y tela y masa humana, nada más. Tú no sabías lo que era una pierna, un brazo, no lo sabías. Y yo empiezo a gritar y cuando bajo la cabeza, ¿qué veo? Una de las últimas señoras que yo ayudé a escapar, que estaba en shock en el piso 33, la he encontrado partida por la mitad. Cuerpo reconocible, para mí que ella dijo, me salvé. Y en ese momento, a lo mejor cuando salió, un vidrio de las ventanas ha caído y como una guillotina la partió por la mitad. Y yo veo eso y empiezo a llorar y a gritar, Dios, ¿qué es esto? Dios, ¿qué es esto? Y en ese momento oigo, corre, corre, corre. La gente está corriendo al cruzar la calle, pero al frente mío hay un camión de bomberos. El edificio mío empieza a derrumbarse, lo único que yo veo es el camión. Me tiro debajo del camión y el World Trade Center empieza a derrumbarse encima de mí. Pa, 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 pa. Quedo atrapado bajo los escombros y lo único que yo digo es, Dios mío, no le des a mi madre el ver mi cuerpo destruido como lo que vi segundos antes. Que mi mamá pueda reconocer mi cuerpo y me pueda enterrar. Era mi preocupación. Y era como que yo tenía una línea directa al cielo, porque yo termino de decir eso y para todo, y entra esta nube de polvo, que ustedes recuerdan aquella nube que cubrió todo Manhattan, y me cubre por todo debajo del camión. Tuve una suerte de que estoy atrapado vivo. Hay 2 canales de televisión, CNN y Globovisión de Brasil, que están filmando y dice, The Last Man Out, el último hombre en salir fue en esa área. Ahí fue que comenzó la labor de rescate. Me sacan de los escombros después de varias horas, alrededor de 4 horas, cuando me rescatan. El milagro más grande, no tengo un hueso roto. Todo el mundo alrededor mío murió aplastado y el único que sobrevivió fui yo. Es un milagro, un milagro. Y ustedes conocen los medios americanos, que los medios americanos rápido me llaman y me dicen, tienes 3 segundos para ir al aire con tu historia en vivo. Ahora, me ponen el micrófono. Óyeme. Y yo no sabía, yo dije lo que pasó, 1, 2, 3, y eso le dio la vuelta al mundo entero, le dio la vuelta. Y entonces me convertí automáticamente en la imagen del desastre. Y comienzo yo, pues obviamente, a seguir buscando. Hay una foto donde saco a un bombero de debajo de los escombros, halo las botas y me he quedado con el pie dentro de una de las botas.
y el tipo estaba vivo. Y cuando lo rescatamos y lo llevamos a la ambulancia, él muere en la ambulancia. Pero o sea, hay todo esto lo pueden buscar en el internet, es disponible, los reencuentros que se hicieron. Pero ya finalmente, para conclusión, eso me dio a mí la motivación, disposición y entusiasmo, porque nadie estaba ayudando a las víctimas. Entonces, ¿qué yo hago? Yo hago una conferencia de prensa igualito a lo que yo había aprendido en la oficina del gobernador, porque eso es que todo lo que uno aprende es importante. Todo lo que uno hace en su vida tiene un valor. Porque cuando terminé la conferencia de prensa, los medios dijeron, ¿y este quién es? Dice, este es el que sacaron de los escombros. Dice, ¿cómo? Y al americano le encantó esa historia e impulsaron lo que yo estaba haciendo. Y yo, la conferencia de prensa era porque no le estaban dando ayuda a los hispanos, a la comunidad latina que tantos perecieron en ese evento, no le estaban dando la atención. Entonces no entendía la idiosincrasia de lo que es ser latino. Nosotros, cuando estamos en un país, ayudamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestras tías si tenemos que ayudarlas, a nuestros sobrinos si lo tenemos que ayudar. Al americano el núcleo familiar es tu esposo y tus hijos nada más. Y ellos no entendían eso de nosotros. Entonces yo empecé a pelear. ¿Y qué hago? Cuando no nos están haciendo caso, pues yo digo, déjame escribir un proyecto de ley. Lo que aprendí como barrendero en la oficina del gobernador. Lo escribo y se lo paso a Hillary Clinton, la senadora, porque tú necesitas un sponsor. Y al hacerlo, lo ponen en la legislatura y pasa. Entonces, vamos a escribir otra vez. Escribo otro y pasó también. Y yo, déjame hacer uno de compensación federal, a ver si esto pasa. Pues a nivel nacional. Lo pongo y ahí se crea el Fondo de Compensación Federal, el 9/11 Compensation Fund. Soy una de las 5 personas que fuimos al Congreso también para que se creara la famosa comisión del 11 de septiembre porque el gobierno no quería investigar lo que había pasado. Entonces nosotros presionamos al gobierno a hacer la comisión. Y de ahí empecé a hacer programas, beneficios, etcétera, sin ser político. Y fue tanto el éxito que dicen, vamos a llevar a este hombre a la Casa Blanca, me llevan a la Casa Blanca, me reconocen en la Casa Blanca. Bush dice, este es el hombre que necesitamos para conseguir el voto latino. Mira, me querían usar. Y yo digo, ok, Mr. President, I have no job. No tengo trabajo. Y me envían al Instituto de Gobernación, aprendo todo lo de gobernación. ¿Y qué hago? Demando a Bush, el mismo que me mandó a coger la clase. Demandé a Bush por la investigación del 11 de septiembre y cuando vine a ver, pues me convertí en un activista sin querer hacerlo. Pero me di cuenta de algo muy importante, que es lo que le quiero dejar a ustedes. Si yo, como barrendero, con todo lo que aprendí, pude cambiar la historia de los Estados Unidos estableciendo leyes, programas y beneficios para víctimas de terrorismo, ustedes que están estudiando, que tienen las habilidades del entrenamiento, tienen el certificado, una vez se gradúen, ustedes pueden hacer 10 o 20 veces más de lo que yo he hecho. Porque cuando ustedes hacen algo con convicción y es moralmente correcto, siempre van a tener éxito. Y ese es mi mensaje para ustedes. ¿Qué has hecho por los demás hoy? Eso es lo que yo siempre digo. ¿Qué es lo que yo hice por alguien hoy? Y entonces eso le va a ustedes dar la motivación, disposición y entusiasmo de tener éxito. Muchas gracias. Gracias. Por favor. Deme la pregunta. ¿Qué tiempo lo duró a usted ese entra y sale con los bomberos? ¿Qué tiempo duró aproximadamente? 102 minutos exactamente. 102 minutos de dolor, angustia, desesperación. Y mucha gente pregunta por qué yo hago esto. 24 años después del atentado, podemos decir de que primero yo recaudé alrededor de $122 millones para las víctimas. Y cuando fui a pedir ayuda me la negaron. De los mismos programas que yo hice. No lo hago por eso, no lo hago por fama, porque mi historia ya es historia viviente. Mi historia está en los libros, mi historia se han hecho alrededor de 47 especiales de televisión en diferentes idiomas. Lo hago por algo muy simple.
glorificar esa segunda oportunidad que Dios me dio para hacer un cambio y porque se lo debo a la memoria de las 200 personas, 200 amigos yo perdí el 11 de septiembre. Y ellos no tienen la facultad de clamar por justicia y esa es mi responsabilidad ya que yo sobreviví. Gracias. Mi nombre es Judith Félix, yo soy abogada especialista en Derecho Migratorio en el país. Nos colocamos como la oficina número 1 ahora mismo en el país porque también estoy en los medios de comunicación y soy influencer en el área. 2 preguntas, una para ti y otra para ti. Primero la tuya. Recientemente nosotros pasamos por la tragedia más grande que pudo haber pasado en el país, en la historia del país completa. Y yo lo catalogo como nuestro 9/11. Sí. Porque nunca había pasado algo así. Yo particularmente perdí a una persona muy importante en mi vida, mi primo, mi hermano, una gloria del béisbol, Octavio Dotel. Ah, sí. Y bueno, esto ha sido nefasto para la Claro. familia. En tu experiencia, él duró 10 horas vivo y la verdad es que yo sé que nuestros rescatistas hicieron lo que pudieron con lo que tenían, porque nosotros tenemos una deficiencia enorme en el país y es la falta de equipos. En tu experiencia, era un área de apenas 900 metros cuadrados, no podemos comparar, ¿verdad? Claro. Con lo del 9/11, pero nosotros no teníamos ni siquiera las grúas pinza, lo que teníamos en el país no hay. Claro. Apenas una y la mandaron tardísimo ya cuando la mayoría de personas había fallecido. Fallecieron muchas personas precisamente porque no se tenían los equipos. En tu experiencia, ¿qué podrías recomendar al Estado? ¿Cuáles equipos pudieran estar aquí presentes? Porque tuvimos hace 2 años, y digo, no nos bastó con el derrumbe de la avenida 27 de febrero, con el túnel, ¿verdad? Como para que nos sirviera de experiencia y no tener que estar lamentando 236 muertes en apenas 900 metros cuadrados, de las cuales el 40% fueron pues por la falta de respuesta rápida, no de los rescatistas, porque hicieron lo que pudieron con las manos, con lo que Claro, tenían, ¿verdad? claro. Que son nuestros héroes, los pobres, que también psicológicamente están bastante afectados por todo lo que pasó, por la impotencia, ¿verdad?, de no poder hacer más. ¿Qué recomendarías tú? Número 1, la federalización de compañías. Hay una legislatura que tú puedes crear donde en medio de emergencia todas estas compañías de construcción grandes que son comerciales, tú federalizas el uso del equipo por emergencia. Eso es número 1, que mucha gente no quiere. No, ¿y quién me va a pagar el equipo? ¿Quién me va a pagar la rentada? Ya eso está establecido de antemano, una federalización de uso de equipo en términos de emergencia. Número 2, entrenamiento, nuevamente, entrenamiento. Lo que pasó con el 11 de septiembre es que tampoco nadie estaba entrenado para un ataque de esta índole. No creas que, aunque fueron 900 metros, nosotros éramos 16 acres, hectáreas de derrumbe que tuvo que ser limpiado. Y eso tomó 2 años la limpieza. Así que ustedes, con todo y esto, hicieron una labor gigantesca. Lo otro que yo debo recomendar, que es aparte de esto, de esta preparación, es la situación de los sobrevivientes. Sobrevivientes afectados y familiares tienen que ser tomados en cuenta. Nosotros tuvimos que pelear para que se creara un fondo de compensación donde se demanda directamente a las compañías o a las personas involucradas a que esto ocurriese, ¿no? Vemos que acá pasa lo mismo que pasa en muchos países, que hay muchas estructuras donde pues vamos a pagarle a este inspector para que no haga la inspección. No, nuevamente una comisión de inspección estructural a todos los edificios de la ciudad, donde de multas. Que está, lo que pasa es que no se hace. Pues, Pero exacto, está pero que dentro de los se den ministerios, unas ¿verdad? multas, pero grandísimas para que se corrija este tipo de cosas. Lo mismo que hacen en Puerto Rico. En Puerto Rico lo tienen de otra forma. Por ejemplo, el viejo San Juan está bien bonito porque allá hay un sistema de excepción contributiva a todos los que son dueños de lugares en el área histórica. Que si tú mantienes la fachada bonita, limpia, pintada, no tienes que pagar impuestos de propiedad.
Entonces tienen que hacer lo mismo acá, pero aplicado a lo que es una emergencia. ¿Viste? Unas excepciones para eso. Nuevamente, lo de las víctimas, un sistema de compensación para que ellos estén preparados, que ocurra una situación así, ellos puedan tomar de ese fondo, porque usualmente lo que pasa es que las personas que estaban allá adentro eran cabezas de familia. ¿Y quién sostiene al hijo, a la hija, a la niña? Que fue una de las labores que nosotros hicimos, crear la beca que para sobrevivientes del 11 de septiembre, donde los niños pueden estudiar de gratis en cualquier universidad, porque no tienen su padre, ¿entiendes? O su madre. Son este tipo de cosas lo que ustedes tienen que hacer. Muchas gracias. Y para ti, recientemente, bueno, ahora el 20 de mayo se aprueba el nuevo reglamento de extranjería de la ley española y pues ahí tenemos la figura de la ley de emprendedor, ¿verdad? De los emprendedores. Uno de los requisitos principales para los extranjeros que deseen ir a emprender a España es que tengan un plan de negocio y tengan unos fondos de inversión, ¿verdad que sí? ¿Ustedes lo tienen contemplado? ¿Ustedes ayudan a ese extranjero con el plan de negocio? Aparte del seguro, que también lo exigen, que era lo que hablabas. ¿Qué tienen ustedes para ofrecerle a esos emprendedores extranjeros, que son muchos aquí en República Dominicana, déjame decirte, que quieren irse? Porque uno de los beneficios de esta residencia es que tú te vas, te dan la residencia durante 1 año, te haces una renovación, te la dan por 2 años y a los 2 años puedes aplicar a la nacionalidad, que es lo más atractivo, ¿verdad? De esto. ¿Y quién no quiere una nacionalidad española? Si es el segundo pasaporte más poderoso del mundo ahora mismo. Le lleva las millas al de Estados Unidos, que la gente cree que nada más es ese, pero no es así. Entonces, cuéntanos qué nos ofreces tú, qué nos ofrece tu empresa y cómo se puede canalizar para los extranjeros. Es una pregunta trampa. ¿Qué ofreces? ¿Qué ofreces, verdad? Nosotros yo creo sinceramente que el emprendedor tiene que formarse de una manera global y tiene que intentar emprender en su propio país y luego trasladar ese proyecto fuera de su país, convertirlo en regional, etc. Pero la única manera de generar, y luego contesto a tu pregunta, no estoy desviándome, la única manera de generar riqueza local es que los emprendedores se queden donde están. Al final, si tú retienes el talento, generas un ecosistema mucho más sano, porque además van a tener que rentar oficinas, casas, van a tener hijos, van a tener que llevarlos a las escuelas van a estar adaptadas a las nacionalidades que tú estás trayendo, porque el talento atrae a más talento. Si los inversores invierten aquí, no necesariamente tienen que invertir en la diáspora que se va a otros países. Realmente lo que estás haciendo es fortalecer el ecosistema de emprendeduría en un país donde como España. En España tenemos sol, tenemos paella, tenemos fútbol, a veces, depende del fin de semana, pero no tenemos petróleo, al final, si únicamente nos vamos a salvar es gracias al talento que se pueda generar. Pero si ese talento se va fuera, lo que tenemos es una sangría. Y esa sangría realmente es desperdiciar la calidad que hay en cada país. Con esto no estoy diciendo que no tengan que irse a formarse fuera y que además tengan la experiencia de, como digo, de tener esos choques en la chapa y pintura del carro. Mi consejo siempre es establecer los requisitos para que se invierta en un país. Los fondos internacionales vayan a ese país a invertir. La República Dominicana ha empezado a hacerlo, lo ha hecho muy bien. Hay ciudades que lo han hecho desde hace mucho tiempo y sigo sin evitar tu pregunta, que la contestaré ahora. Ciudades como Miami, que estaban fuera de toda órbita de inversión, ahora son un hub de inversores. Lisboa, que estaba simplemente pues, ahí con el fado llorando sus propias penas, se ha convertido en uno de los hubs más importantes de emprendeduría y que más inversión atrae. Está a niveles de Barcelona, Madrid, en el sur de Europa. Y realmente lo que han hecho es insisto, retener el talento y atraer talento y, por tanto, generar también necesidades de formación. Las universidades son más exigentes, las locales, para proveer de ese talento. Ahí se genera un tejido súper sano, súper positivo y, además, muy constructivo para la sociedad. Esa sería mi primera propuesta. La segunda es que en aquellos talentos que entienden que la oportunidad va a estar fuera, por el motivo que sea,
se tiene que establecer un criterio en los países. Además, en Europa, pues para mal o para bien, tenemos una federación, que es esa Unión Europea, donde hay muchos fondos precisamente para eso. Y además en España lo que tenemos es una responsabilidad ya no de primos hermanos, de hermanos con Latinoamérica, para ayudar a que el talento, sea donde sea, tenga una posibilidad de salir. Hay fondos, nosotros estamos en uno de los fondos que tenemos una base, más o menos un 20%, para ayudar a aquellos emprendedores y emprendedoras que vienen de fuera con proyectos interesantes. No, soy emprendedor porque mi mamá me ha dicho que soy muy guapo y muy listo y muy de todo, y efectivamente, tiene que ser algo interesante. Y para eso tiene que haber un filtro de calidad y de realidad. Y a veces lo que simplemente se tiene que ayudar a que eso se construya, ese plan de negocio que comentabas antes que pide la ley, para que no sea simplemente que yo quiero ser emprendedor, o yo quiero ser cantante, o yo quiero ser mago, o héroe de las Torres Gemelas. ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Porque tengo esa disponibilidad o predisposición para hacerlo. Ahí sí que hay unos fondos, que para nosotros tenemos un porcentaje de uno de los fondos, pero hay fondos europeos que básicamente, y fondos de COFIDES, que es una agencia española de cooperación internacional, precisamente para apostar por aquellos emprendedores, en este caso latinos. Nosotros en el fondo que estamos lanzando aquí en Latinoamérica tenemos 25 millones de esta agencia española. Simplemente para invertirlo desde Río Grande hasta Ushuaia, obviamente con el Caribe incluido, pero también hemos llegado a un acuerdo con ellos de que son también inversiones en Latinoamérica, aquellas inversiones en emprendedores y emprendedoras latinoamericanos que se van a otro país, siempre y cuando nosotros les exigimos que no se olviden del país de origen. Porque si no, al final estamos creando otros ingleses, otros franceses, otros españoles, de esos ya hay demasiados. Yo creo que la diferencia está en la identidad, en la cultura, y ahí es donde realmente existe. Por tanto, sí, la cuestión está en que no vale cualquier vocación, sino que tiene que haber una realidad. Y a eso sí que tiene que ser serio, porque al final nosotros estamos poniendo el dinero de otros. Somos muy majos, generamos ganancias, pero al final nos van a pedir también cuentas, como a todo el mundo. O sea que encantado de ayudar ahí también para hacer un filtro sobre eso. Bueno, muchas gracias. Con esto damos fin